Ya, buenos días, estudiantes. Vamos a empezar con la asistencia. Flores Cusi. Presente, ingeniero. Ya, Bill Álvarez. Mamani Maquera. Presente, ingeniero. Condore Coaquira. Buenos días, presente, ingeniero. Merma Limache. Merma Limache. Flores Ábalos. Pari Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Quispe Cotrado. Chacoli Romero. Condorochoa Clares. González Mamani. Presente, ingeniero. Flores Chacapacha. Presente, ingeniero. Ya, Pinto Loaiza. Presente, ingeniero. Rivera Ramírez. Presente, ingeniero. Huamán Cabezas. Presente, ingeniero, buenos días. Cachicatari Arucuti Paleni. Presente, ingeniero. Condori Siles. Marco Antonio. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día. Sime Mutter Kurt. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Calizaya Callacondo Juan. Diego. Presente, ingeniero. Piruet Paredes Rodrigo. Presente, ingeniero. Alave Condori Stephanie. Presente, ingeniero. Luque Llanos Renzo. Presente, ingeniero. Medina Maquera Marco Antonio. Calizaya Romero David. Aima Flores Ronaldino. Ingeniero, presente. Palacios Mendoza. Presente, ingeniero. Nina Paza. Presente, ingeniero. Cachicatari Mamani Amerlín. Presente, ingeniero, presente. Buenos días. Ya, buenos días. Marmanillo Guamán. Presente, ingeniero. Vilca Catachura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Alanguía Velázquez Blas. Alanguía Velázquez Blas. Y presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mamani Quenta. Presente, ingeniero. Carita Kawaya Nelson. Quispe Cama Guillermo Esteban. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Quispeluz Herrera. Presente. Ya. Castro Fuentes. Hay dos Castros Fuentes. ¿Cuál de ellos es acá? ¿Castro Fuentes Álvaro o es Castro Fuentes Eugenio? ¿Cuál de ellos? ¿Ninguno? Ya, hay otro estudiante, Rodríguez Chávez. Rodríguez Chávez. Ya, la segunda, los que faltan. Vilca Álvarez. Presente, ingeniero, presente. Merma Limache. Merma Limache. Flores Ábalos. Quispe Cotrado. Chacoli Romero. Condorochoa Clares. Condorochoa Clares. Presente, ingeniero. Aquí. Medina Maquera. Medina Maquera. Calizaya Romero. Ya, Calizaya Romero. Maquera Medina también está acá. Maquera Medina.
Calizaya Romero, no sé, Calizaya Romero. ¿Dónde está Calizaya Romero? Cotrado. Medina Maquera, Calizaya Romero. Quispe Cotrado. Quispe Cotrado. Quispe Cotrado. Maquera. Ya está. Bien, ya está la lista, la asistencia de los estudiantes. A continuación, lo que nos va a corresponder es la continuación de la análisis de capacidades de carga. Ya vamos a empezar entonces con lo que corresponde análisis de capacidades de carga en suelos de cimentación. Bien, entonces, continuando con los métodos de capacidades de carga, ya en la clase anterior se ha visto el método de Terrasagui, los casos, falla general, falla localizado local, ¿no? Las condiciones en que se presentaban estos casos. Terrasagui ha estudiado caso de cimentaciones continuas, ¿no? Luego se ha visto el caso del otro método, el método de Bessic, también un método que toma en cuenta factores de forma, las características de la cimentación. Y también para todos los casos, ¿no? Casos, cimentaciones continuas, cimentaciones cuadrados, cimentaciones rectangulares, cimentaciones circulares, y todos los datos que corresponden a los factores de carga, ¿no? La diferencia de Terrasagui y Bessic, había variantes, ¿no? Cada uno tiene entonces sus tablas correspondientes para los análisis. Por el momento se ha hecho dos métodos, el método de Terrasagui y el método de Bessic. Luego vamos a ver que va a haber otros métodos, ¿no? ¿Y cuáles son los otros métodos? Tenemos ahí el método de Meyerhoff. En este caso también método general lo llaman así, ¿no? Si observamos la expresión Q sub U, la capacidad de carga última, hay una serie de valores, mucho más elaborado que el método de Terrasagui. Si bien es cierto, el mecanismo de falla para las tres condiciones se dan. Aquí entonces considera ya otras condicionantes, aparte los factores de capacidad de carga. En el caso de Terrasagui consideraba en función al ángulo de fricción interna del suelo. Aquí también considera el concepto de factores de capacidad de carga. ¿Qué toma en cuenta el método de Meyerhoff? Es mucho más, se puede decir, elaborado. Toma en cuenta una serie de características de la cimentación. ¿Cómo qué? Toma en cuenta factor de forma. Así como en Bessic tomaba el factor de forma, aquí también toma en cuenta el factor de forma. ¿Cuáles son estos valores? FC sub S, FQ sub S, F gamma sub S. Tres datos ahí, factor de forma. O sea, las características de una cimentación. Si es una cimentación continua, es una cimentación cuadrado, si es una cimentación rectangular, es una cimentación circular, todas las características, entonces la forma. Aquí entonces otro parámetro
interesante que tome en cuenta es el factor de profundidad, lo que no se tomaba en otros factores, ¿no? Entonces, el factor de profundidad, ¿a qué profundidad está la cimentación? Entonces, ¿qué valores son aquí? C sub D, FQ sub D, F gamma sub D. Entonces, para las tres condiciones, toma en cuenta factores de profundidad. Ahora, aquí hay otra condición importante, ¿no? En los casos de Terazagui tomaba en cuenta las cargas verticales, la carga vertical. No tanto así una carga inclinada, por ejemplo, bajo esa condición ya no es posible hacer uso, ¿no? ¿Qué toma aquí? Factor de inclinación de carga. O sea, una carga puede estar inclinado, ¿no? Eso es lo que se va a dar en varios tipos de condiciones de cimentación. Carga vertical, carga horizontal. Particularmente, a ver, en un muro de contención va a haber cargas verticales por el peso propio. La otra carga va a ser por efecto del empuje de masa del suelo. Si hay un empuje de masa del suelo, un empuje horizontal, un empuje vertical, bajo esa condición, la cimentación del muro de contención no está pues para un efecto de carga vertical, sino resulta ser una carga inclinada, tiene una inclinación la carga. Bajo esa condición, entonces, aquí entonces ya considera el factor de inclinación de carga. Y así podemos ir encontrando otro tipo de cimentaciones donde la carga va a presentar una inclinación, ¿no? Condición geométrica, puede ser que una columna tenga una inclinación, por ejemplo, bajo esa condicionante. Entonces, aquí ya toma en cuenta la inclinación de carga. ¿Cuáles son estos factores? Fc sub i, Fq sub i, F gamma sub i. Entonces, los valores I hacen referencia a inclinación de carga. Factor CD, QD, gamma D, factor de profundidad. CS, QS, gamma S, factor de forma. Entonces, es mucho más elaborado, mucho más preciso, se puede decir así, el método toma en cuenta factor de forma, factor de profundidad, factor de inclinación y también, ¿no?, los factores de capacidad de carga, así como en método de Terazagui y método de Bessick tomó en cuenta factores de capacidad de carga, aquí también los factores de capacidad de carga expresados en función al ángulo de fricción interno. Entonces, este método es mucho más elaborado, como digo, y aquí también está expresado el valor, ¿no? La cohesión, N sub C, factor de capacidad de carga, FC sub S, se refiere factor de forma, factor C sub D, hemos indicado factor de profundidad, FC sub I, factor de inclinación de carga, más Q, la sobrecarga, NQ, el factor de capacidad de carga, FQ sub S, de igual forma, factor de forma, Q sub D, factor de profundidad, Q sub I, inclinación de carga. Un medio gamma D, el peso unitario del suelo, el ancho de la cimentación, factor de capacidad de carga para el parámetro gamma, gamma sub S, hace referencia a factor de forma, gamma D, factor de profundidad, gamma sub I, factor de inclinación de carga. Entonces, la expresión que aquí indicamos, una serie de factores, factor de capacidad de carga, factor de forma, factor de profundidad, factor de inclinación. A cada caso, entonces, aquí pues hay que determinar todos estos valores, ¿no? NC, NQ, N gamma, bueno, del ángulo de fricción interna del suelo, el peso unitario, la cohesión del suelo, caso general, pues, ¿no? Si un suelo tiene cohesión, tiene ángulo de fricción interna, un caso general, entonces aplica el caso, ¿no? Ahora, si este factor resultara C igual a 0, ¿en qué caso? C igual a 0. C igual a 0 representa suelos gruesos, gravas, arenas, toda la condicionante. Entonces, aquí esta expresión resultaría ser igual a 0. Tenemos entonces Q, un medio gamma.
Ahora lo contrario. Si resulta ser phi igual 0, C distinto de 0, suelos finos, entonces aquí también resulta ser 0 esta condicionante, ¿no? Aquí va a resultar ser este factor 0. Entonces, las dos expresiones. Conclusión, entonces, la expresión general para un caso general, por eso dice la ecuación general de la capacidad de carga a un suelo con cohesión y fricción, que es el caso más general, ¿no? Tiene un grado de cohesión y ángulo de fricción interno. Q sub U expresado por esta cantidad. En caso de suelos gruesos, C, 0. Entonces quedan las dos expresiones. O lo contrario, C distinto de 0. Aquí gamma, n gamma 0. Tenemos las dos expresiones. Conclusión entonces válido para suelos gruesos, suelos finos, el caso general, y acá estamos aclarando con mayor detalle, ¿no? Toma en cuenta los factores aquí. ¿De qué forma es la cimentación? ¿A qué profundidad está la cimentación? ¿Qué tipo de inclinación de carga? ¿Es una carga vertical con una inclinación de cuánto? Factor de capacidad de carga. Todos estos valores, ahora, ¿de qué manera lo expresamos? Hay una serie de expresiones. En la siguiente diapositiva vamos a verlo. Aquí particularmente lo que mencionamos, ¿no? Factores de capacidad de carga expresado en el valor de phi. NQ, tangente cuadrado 45 más phi medios, el número neperiano E, pi, tangente phi. NC igual NQ menos 1 cotangente de phi. N gamma 2 veces NQ más 1 tangente de phi. Todo entonces los valores de NQ, NC, N gamma, factores de capacidad de carga expresados en función del ángulo de fricción interno. Valores obtenidos de ensayos de laboratorio, como ya mencionamos, ensayo de corte, 1. Lo otro puede ser un ensayo triaxial, también aquí los valores. Bien, aquí para ya detallar el factor de forma, factor de profundidad y factor de inclinación. El factor de forma, como ya mencionamos, los factores C, Q, gamma, expresados en qué valores. Aquí 1 más BL, el ancho de la cimentación, la longitud de la otra cimentación, NQ, N. 1 más BL, tangente de phi. Gamma, 1 menos 0,40 de BL. ¿Ves? Factor de forma. Entonces, de esta manera deducimos cada valor, pues, ¿no? En la primera anterior, aquí los valores de forma. CS, QS, gamma S, factor de forma. Entonces, está expresado. Los tres valores ya están deducidos. ¿Qué parámetros juega aquí? Entonces, forma, como indica, entonces, las dimensiones de la cimentación. Si esto fuera una cimentación cuadrada, B igual a L, entonces aquí 1, aquí 1, aquí 1. 1 más la relación de acá. NQ, NC, factores de forma. Factores de, capacidad de carga. NQ, NC, N gamma, deducidos de la expresión o de las tablas también. Entonces, ya tenemos acá deducidos estos valores. Lo otro, tenemos de profundidad, factor de profundidad. Aquí nos dan ya las condiciones. Si DF, B menor o igual a 1, para phi igual 0, significa entonces phi 0 suelos cohesivos. Mayor a 0, suelos friccionantes, igual. CD 1 más 0,40 de FD. QD 1, gamma D 1. Para phi mayor de 0, CD igual. QD menos 1 menos QD, NC tangente de phi. QD igual 1 más 2 tangente de phi, 1 menos seno phi al cuadrado de F de D. Gamma D 1. Dos condiciones. Si DF resulta ser mayor a 1, también aquí la deducción, ¿no? De todo valor. Son unas expresiones también indicadas aquí. Y en la última parte, perdón, tenemos aquí lo relacionado a inclinación. Gamma D 1. CI, Q sub I, 1 menos la inclinación. ¿Cuánto? Inclinación de la carga. 90 grados al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí también determina la inclinación. ¿Cuánto de inclinación de la carga?
Con un ángulo determinamos esta inclinación. Conclusión entonces. Para aplicar el método de Meyerhof, en el caso general, tenemos el factor de forma, factor de profundidad, factor de inclinación. Y aquí las características de las dimensiones, ¿no? A cada caso. Reducido, aquí esta expresión, para determinar el factor de capacidad de carga, aquí también ya están deducidos para los casos, ¿no? Así como se ha deducido para el caso de Terracey, de SIC, aquí también tenemos para el caso de Meyerhof. Ángulo de fricción interna, ¿qué valores? NC, NQ, N-gamma. 0 grados en este caso ya está tabulado para cada grado, ¿no? Cada minuto. 1, 2, 3, 5 grados, ¿no? 9, 10, 20, 30, por ejemplo, consideramos aquí 30. NC 30.14, 18.40, 22.40. Para 40 grados, 75.31, 64.20 y 109.41. Tenemos esos datos. Entonces, los factores de capacidades de carga que tenemos estas expresiones deducidos ya en la tabla, ya están tabulados para distintos valores, desde 0 grados hasta el valor de 50 grados. Entonces, 0 grados, 50. Ya nos indican qué valores. Cuando aquí los valores son mayores, 30 grados, 40 grados, 75, 64, 100, 109. Si estos valores fueran de 20 grados, por ejemplo, es 14, 6, valores bajos, ¿no? Nos está expresando aquí, entonces, estos valores, si son mínimos, resulta ser un suelo con una característica ya con otra condicionante, ¿no? Suelos densos, ya nos están indicando acá 30, a partir mayores a 30, 36 grados, porque 50, 59, 37, 75, 56, 31. Entonces tenemos esos datos aquí para determinar los valores. Bien, entonces en términos generales, el método de Meyerhof es un método ya mucho más elaborado que los métodos anteriores. Si bien es cierto, el método de Terracey es aplicado, actualmente se aplica el método, también se aplica el método de SIC, también Meyerhof. Esta expresión también lo llaman capacidad de carga método general, ¿no? Porque toma en cuenta todos los valores. Ahora, hay otro método de Hansen, es similar, es lo mismo, con otras características, pero es lo mismo la expresión. Hay varios métodos. Mostrar todos los métodos sería repetir, es casi lo mismo. Este método de acá tiene las mismas características, con algunos ajustes, pero al final son las mismas características. Entonces sería volver a repetir. Entonces, por el momento ya tenemos aquí 3 métodos estudiados. Muy bien. Si este es el caso general, para un suelo con cohesión y ángulo de fricción interna, y también hemos visto para casos bajo otra condicionante, también están explicados. Aquí va la otra pregunta, ¿no? Y Terracey, si bien es cierto, toma para un caso general y un caso falla local. ¿Y en qué caso en suelos ahora? Otra particularidad, para caso de suelos arcillosos. Hay otros métodos mucho más elaborados para métodos arcillosos, métodos para suelos arcillosos, ¿no? ¿Y en qué caso se va a dar esto? Uno de los métodos mayormente conocidos para el caso de suelos arcillosos va a resultar ser para el método de Skempton. También se indicó, había método para calcular capacidad de carga para suelos finos. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. El método de Skempton. Aquí está. Es un método desarrollado por los años de 1951.
Es Kempton. Muchos dirán, ¿quién será Kempton? ¿Es el que ha descubierto? No, pues suelos es una ciencia, hecho mayormente en campo, ¿no? Experiencia en campo. Kempton hace todos sus estudios en Inglaterra, ¿no? Es un método inglés. Bien sabemos que en Inglaterra hay bastante arcilla, ¿no? A ellos los problemas son los suelos arcillosos. Entonces, han dedicado un buen tiempo en estudiar las arcillas de esa zona, ¿no? De esa región. Entonces, elabora su expresión muy similar a la de Terrasagui, ¿no? Y aquí podemos distinguir C, N sub C, gamma de F y el otro parámetro acá 0, ¿no? Aquí también toma en cuenta el mismo parámetro. Pero, ¿qué es lo que varía? Acá lo que va a variar es el valor de C. No es una constante, ¿no? Acá indica, ¿no? Kempton propone adaptar para la capacidad de carga en suelos puramente cohesivos. ¿Ya ves? O sea, esta expresión ya no vale para suelos gruesos, solamente válido para suelos finos, suelos cohesivos, con cohesión. ¿Y cuál es esa diferencia? Si bien es cierto, factores de capacidad de carga tomar en cuenta NC, NQ, N gamma, en función de ángulo de fricción interna, en esta expresión de Kempton es mucho más elaborado, ya no toma en cuenta ese parámetro. La diferencia es que NC ya no tiene el valor de 570. Eso es lo que tomaba en cuenta en el primer método, NC igual 570. Lo que toma en cuenta aquí es la relación dB, de la profundidad de la cimentación del suelo resistente, el ancho de la cimentación. Entonces elabora los valores dB en función de otros valores. Aquí está la tabla, ¿no? ¿Qué toma en cuenta? La relación dB hasta el valor de 4. 0, 0.25, 0.60, 0.75, 1, 1.60, 2, hasta mayores a 4. ¿Qué toma en cuenta esta relación dB en relación a NC? Acá la variante resulta ser el valor de NC, un factor de carga, ¿no? Condiciones. Si es una cimentación cuadrada o circular, está deducido aquí los valores de NC. Si esto resulta ser una cimentación continua, también está deducido aquí los valores. Valor dB0, 5.14. Hasta mayor a 4, 7.50. Entonces, casi con mayores a 4, valor de 7.50. A 4, 7.50, mayores a 4 también, 7.50. En el otro caso, si es cuadrado, para 4, 9. Mayores a 9, entonces, una constante. Menores a 4, aquí ya va variando, ¿no? De 0.25, 6.70, de 60, 7.10, de 75, 7.40, de 1, 7.70, de 1.60, 8.10, así sucesivamente, ¿no? Hasta el valor de 9. Mayor a 9, 9 también. Entonces, ya tiene aquí deducido los valores de NC. Como ya mencioné, el valor de NC es variable. No es una constante, como en el caso de Terrasagui, que toma en cuenta un valor constante, ¿no? Cual sea la profundidad, toma el valor NC en función al ángulo de fricción interna, ¿no? Para un valor de ángulo de fricción interna, phi, NC ya está determinado, pero no define a qué profundidades, ¿no? En cambio, para una arcilla que ha sido estudiado, entonces es un dato mucho más real. Ahí esta es la contribución, entonces, para suelos finos, suelos cohesivos, el valor de NC. Muy bien, si ya tenemos estos valores, y nuevamente menciono, la expresión general resulta ser Q sub U, capacidad de carga última, el valor de cohesión, NC, más gamma de F, ¿no? Normalmente, en otros autores toman en cuenta el parámetro CNC, y este valor lo desprecian. ¿En qué sentido? Son valores muy pequeños. Gamma de F resulta ser un valor muy pequeño, entonces igual a 0. Pero queremos ser un tanto más analíticos en calcular, podemos considerar, no hay inconveniente, ¿no? Pero es un valor bajo, ¿no? No es tan representativo. El mayor resulta ser CNC. Con esta aclaración, entonces, la relación dB, el valor NC varía. Es lo que estamos indicando aquí, ¿no?
que no, ya no tienes de 5,70 que toma en cuenta de las ahí, ¿no? Y ustedes observan ahí en las tablas, a phi igual 0, parece esta constante, 5,70, ¿no? Pero para este método es distinto estos valores. Pues hay la diferencia del método de Skenton, cuya teoría desarrollado para el caso de suelos cohesivos. Esta es la otra característica. Ahora, ¿de qué manera podemos expresar en términos de un análisis de capacidad de carga para el caso de una cimentación continua? Ya, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Podemos tener una cimentación rectangular, una cimentación cuadrada. También aplica, pues, ¿no? Pero ¿en qué caso? Para suelos finos, suelos cohesivos. Tengan cuidado, muchos a lo mejor van a confundir y dicen, no, también para suelos gruesos. Esto no es válido para suelos gruesos. Solamente para suelos puramente cohesivos. Phi igual 0, cohesión distinto de 0. Conclusión en arcillas. Tipos de arcillas. Arcillas de alta plasticidad, de mediana plasticidad, de baja plasticidad, ya la clasificación, ¿no? La arcilla de alta plasticidad tiene una característica, de baja plasticidad tiene otra característica, de mediana plasticidad también tiene otra característica. Entonces, lo importante aquí es definir las características de suelos cimentosos. Suelos arcillosos, suelos gruesos, o la combinación de ambos también, ¿no? Caso aquí en PAN se ha identificado con suelos gruesos, ¿no? En el casco urbano, gravas bien graduadas, gravas mal graduadas, porque ahí son suelos gruesos, ¿no? Ahora, en otros lugares, en la parte norte, también son suelos gruesos. En este caso, resulta ser el valor de SM, ¿no? S, ¿qué representa? Arena. M, arena limosa. Entonces, dos tipos de suelos identificados. Suelos gruesos, G, W omega, SM, pero arcillas, bueno, hay que indicar en qué lugares hay arcillas. Podría haber, ¿no? Habría que estudiarlo. Pero habrá en grandes zonas, no creo que haya grandes zonas. De acuerdo a la configuración geológica, las formaciones geológicas se está observando, son suelos aluviales y diluviales, normalmente toda la configuración del Valle de Tacna, ¿no? Entonces, y más se ha podido ubicar cenizas volcánicas, ¿no? Que es otra caracterización, no es una arcilla. Pero en ciertas zonas hay arcillas, ¿no? Hay que identificar. Entonces, válido para el caso de suelos cohesivos. ¿Y cuáles son estas expresiones? Es lo que vamos a ver a continuación. Luego de la tabla que mencionamos, podemos presentar una característica aquí, ya que estamos mencionando consistencia de suelos cohesivos. Entonces va la pregunta, ¿no? Ya mencionamos arcillas. Entonces, ¿qué tipo de arcillas ubicamos dentro de la clasificación de suelos? Podemos clasificar en función a la compacidad relativa, ¿no? Hay arcillas muy blandas, medianamente blandas, firmes, muy firmes y duras. Miren una categoría importante. Aquí llaman muy blanda. Hay arcillas muy blandas, muy suaves, ¿no? Número de golpes, si expresamos en función del SPT, menor de 2 golpes. A 2 golpes, muy blando. Caracterizamos con este dato. De igual forma, número de goles rango de 2 a 4, como blando. Número de golpes de 4 a 8 golpes, medianamente. De 8 a 15 golpes, resulta ser ya firme. Es una arcilla ya dura, resultaría ser a partir de acá, ¿no? De 15 a 30 número de golpes, muy firme, y mayor a 30, dura la arcilla. Entonces, en función del número de golpes, podemos identificar la compacidad relativa de las arcillas. A su vez, también podemos determinar, en función del número de golpes, su resistencia a la compresión simple. Este dato muy característico, muy importante, ¿no? Para determinar la cohesión del suelo. Para menores a 2,
menor a 0,25 kilos por centímetro cuadrado. Valor muy bajo, ¿no? Blanda de 0,25 a 0,50. De 4 a 8 número de golpes equivale a de 0,50 a 1 kilo por centímetro cuadrado. Si este es número de golpes de 8 a 15, compacidad relativa firme de 1 a 2 kilos por centímetro cuadrado. Si el número de golpes va aumentando aquí de 15 a 30, muy firme, una arcilla dura, muy dura, de 2 a 4 kilos centímetro cuadrado. Y mayores a 30, compacidad relativa dura, resulta ser de 4 kilos. O sea, nos va a indicar aquí, estos son los más adecuados, ¿no? De 4, de 2 a 4. Estos son, como decir, blandas, muy blandas, ¿no? Blandas, medianamente blandas y duras. Entonces, esta clasificación, ¿qué nos permite? Identificar tipos de suelos cohesivos. ¿En función de qué datos? Un dato muy interesante, número de golpes, aplicando el SPT. Pues el SPT permite definir aquí la caracterización del tipo de suelos cohesivos. De igual forma, la compacidad relativa. Otro dato importante. Finalmente, su resistencia a la compresión. Bien, todos estos estudios pues han sido llevados en laboratorio, experiencias, pues acá como fuente Terrazaghi, ¿no? Terrazaghi realiza todos estos estudios y lo clasifica bajo esta condición. Estos datos nos sirven para fines de poder identificar tipos de suelos cohesivos y definir de qué características, ¿no? Ya nos permite decir, ejemplo, un rango de 50 a 1, en ese rango, ejemplo 0,75, ya nos dirá pues una compacidad relativamente media y el número de golpes de 4 a 8, es medianamente dura. Si esto resulta ser de 2 a 4, nos está indicando es muy firme, dura, de 15 a 30 golpes. Entonces nos identifica las características con la consistencia de suelos cohesivos. Muy importante entonces para poder estudiar el caso del método de esta teoría de Skelton sobre capacidades de carga, suelos cohesivos. Los suelos cohesivos entonces ya está definido la capacidad de carga última. La tabla donde hace variar el valor de NC, consistencia, aquí también expresado por la compacidad relativa, resistencia a la compresión simple. Aquí mostramos ya la capacidad de carga de suelos cohesivos, ¿no? Para una cimentación continua, ya expresa NC en función de una constante 5, 1 más 0,20 dFd. Entonces, si tenemos la profundidad de F, la profundidad de cimentación, el ancho de la cimentación, entonces podemos aquí identificar NC. Como estamos observando, entonces este valor NC es distinto al de NC de Terrazaghi, ¿no? Tiene otro valor tan distinto. Limita el valor de NC a 7,50. Para DFD mayor a 2,50. Entonces, también ya está limitando este dato acá. NC hasta 7,50. Para el caso de cimentación continua. Aquí tenemos el caso de una cimentación continua. Ahora, si esto es una cimentación cuadrada o circular, y cambia, ¿no? El dato NC, valor de 6, 1 más 0,20 dFB. El anterior resultaba ser 5 más 1,020 dFdB. Aquí 1 más 0,20 6, y la constante 6. Limita el valor de NC a 9 en este caso, ¿no? Para DFB mayores a 2,50. D que representa el lado de la cimentación cuadrada o el diámetro de la cimentación circular. Entonces, la expresión NC, el factor de carga para el caso de cimentación cuadrada y cimentación también circular, válido para los dos casos, ¿no? El primer caso que mencionamos aquí, la cimentación es continua. DF, profundidad de cimentación, B, el ancho de la cimentación continua. Aquí limita al valor de 7,50. Para el otro caso, aquí limita para el valor de 9. ¿No ves? NC varía, ¿no? No es como el caso tomado en cuenta el primer método de 5,70, sino aquí otro valor, 9. Luego tenemos el otro caso, para cimentación rectangular. En una cimentación rectangular, ya tomo en cuenta el valor de NC
el valor de 5, factor 1 más 0,20 de L, y aquí el otro valor 1 más 0,20 df de D. El ancho de la cimentación, la longitud de la cimentación. Valor de df, la profundidad de cimentación sobre el ancho de la cimentación. Para dfb menor o igual a 250, determina la constante, lo que está aquí expresado. NC 750 de 1 más 0,20. Ahora, para otros casos, df mayor a 2.50, de acá, ¿no? Menor a 2.50, la expresión que está aquí. Dos casos entonces. Menores a 2.50, el primer caso. Mayores a 2.50, el otro caso. D, el ancho de la cimentación rectangular, largo de la cimentación. Entonces, en caso de suelos finos, tenemos la expresión para una cimentación rectangular. El otro caso también, cimentación cuadrada o circular, también está la otra expresión. Para el caso de cimentación continua, también está aquí deducida la expresión. Como estamos observando entonces, todos estos datos, considerando las características de los suelos cohesivos. Lo otro, aquí la profundidad. Prácticamente el valor NC en las expresiones ya están deducidos para los casos indicados, ¿no? Entonces, hay la gran contribución entonces al caso de suelos cohesivos. Por el momento entonces, tenemos el método de Terracegui, el método de Sick, el método de Meyeroff, el método de Skempton, hay otro método, el método de Hansen, como mencioné. Hansen es similar al método de Meyeroff, con los mismos datos. Toma en cuenta factor de forma, factor de profundidad, factor de inclinación, factores de capacidad de carga. Son algunas variantes que toma en cuenta, pero al final son similares los métodos. Entonces, y ahí podemos indicar, entonces hay varios métodos para poder determinar las capacidades de carga. Bien, luego de haber ya realizado una exposición de estos métodos de capacidad de carga, ¿qué otros métodos tenemos, aparte de los métodos ya indicados? Podemos tener métodos, como decía, de campo, ¿no? En campo, ¿en qué consiste? Realizar ensayos in situ, ¿no? En una excavación a la profundidad indicada de cimentación, hacer ensayos. ¿Qué ensayos podemos hacer? Pues la prueba de placa de carga. La placa de carga que mencionamos, entonces aquí con mayor detalle ya podemos indicar que es un método también de campo para poder determinar cuánto resulta ser la capacidad de carga, ¿no? Y cuánto de asentamiento. Entonces ya están establecidos, normalizados los métodos. Trataré de resumir el método de la placa de carga y de esta manera ver de qué manera lo aplicamos. Una vez luego visto todas las características de las capacidades de carga, bien, vendrá las siguientes sesiones de aplicaciones, ¿no? Bien, entonces, continuando, aquí ya tenemos pruebas de carga en campo. Las pruebas de carga en campo es esencialmente el ensayo en un modelo de cimentación, una pequeña placa de espesor de 1 pulgada, generalmente cuadrada de 30 centímetros de lado o circular de 90 centímetros de diámetro. Se coloca sobre el suelo inalterado y se carga por incrementos. ¿Qué trata de decir se carga por incrementos? De un valor 0 se va incrementando la carga, ¿no? Progresivamente hasta lograr la falla, ¿no? El tiempo cada 2 horas, ¿no? Incremento de cargas hasta obtener. Prácticamente es un trabajo laborioso, ¿no? No tampoco resulta ser en poco tiempo realizar este tipo de ensayos, ¿no? ¿En qué presentamos? Los resultados del ensayo se presentan en forma de una curva de carga-asentamiento. Entonces, ¿qué medimos aquí? Carga, a su vez, la deformación del suelo. Es lo que va a medir, ¿no? Los dos conceptos. Cuánto de carga, un incremento y asentamiento. Y eso lo vamos a representar en un diagrama, ¿no? Que a continuación mostraremos aquí. El esquema de la prueba de carga está acá. A la profundidad del estudio aquí. ¿A qué profundidad se va a estudiar? La DF. El valor de B, si esta placa resulta ser de 4 veces B, ¿no?
una zanja bajo esa condición a la profundidad, una viga de reacción. Aquí está la gata, los extensómetros que miden aquí el gato hidráulico, el extensómetro que va a medir las deformaciones, la carga, ¿no? En esta viga va la carga, incrementando de carga, y las lecturas que va tomando los extensómetros a la carga indicada, ¿no? Incremento de carga hasta el punto de falla. ¿Y eso cómo lo expresamos? En un registro de datos mostramos una curva típica de ensayos de placas de carga, ¿no? ¿Qué observamos? En la escala horizontal, kilonewtons por la presión, kilonewtons por metro cuadrado, o kilos por metro cuadrado, toneladas por metro, depende de la unidad que queramos usar, ¿no? En este caso, aquí expresa kilonewtons sobre metro cuadrado. Una escala de valores, y un valor inicial 0, la escala de 100, de 200, 300, 400, 500, 600, sucesivamente. Versus, en la escala vertical, ¿qué representa? El asentamiento. ¿Cuánto de asentamiento? Para 100, por ejemplo, ya la escala, ¿cuánto de asentamiento? 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros, 60 milímetros. Entonces la vertical, los asentamientos. La horizontal, la presión, kilos por metro cuadrado. Los dos valores, entonces, están tabulados. Y un valor 0, incrementando cargas, a un valor acá, por ejemplo, 50. A 50, ¿cuánto de deformación? Entonces, cada punto va tabulando, ¿no? ¿Y qué obtenemos? Un diagrama, una curva. Aquí, a manera para comentar, se está presentando 3 curvas características. Muchos dirán, ¿serán 3 curvas? No, es una sola curva. Pero, ¿qué trato de decir con estos 3 diagramas? Cada uno debe tener una particularidad, ¿no? ¿Qué observo? Así como vamos incrementando cargas, va a llegar un momento que, si bien es cierto, hay una parte que es casi lineal aproximadamente, por eso dice acá una aproximación elástico proporcional, ¿no? Y luego adquiere una curvatura, ¿no? Una curvatura y finalmente desciende, ¿no? A un punto de falla, ¿sí? Entonces, una curva característica de presión, carga traducido en presión, ¿no? Si tenemos el área, kilonewtons metro cuadrado, el esfuerzo. Y el extensómetro, ¿qué va a medir? La deformación. Y tabulamos aquí todo este conjunto de puntos acá. ¿Qué es lo que podemos comentar de aquí, de estos 3 diagramas? Normalmente aquí lo que trato de decir es, uno representa para suelos gruesos, suelos duros, suelos densos. Entonces el suelo denso presenta esta característica. Es un suelo denso. Ahora, comparamos con un suelo suelto, aquí vemos que es menor, ¿no? Está para un valor menor el suelo suelto. Y aquí resultaría ser para un suelo intermedio también. Entonces, aquí podemos concluir, para suelos gruesos, los esfuerzos son mayores, y aquí indica, ¿no? Elástico, y la zona de corte o falla acá, ¿no? En estos puntos. Esto es lo que se va a obtener, ¿no? En un ensayo de placa de carga en campo, para un estudio real de capacidades de carga, presiones, la carga que actúa, ¿no? Versus asentamiento. Entonces, con estos valores podemos deducir ya el comportamiento de una cimentación, ¿no? Bien, de acuerdo a los estudios hemos indicado el asentamiento de cálculo resulta ser para 2.5 centímetros, una pulgada, ¿no? Entonces, a una pulgada, ¿cuánto de asentamiento? Entonces nos va a dar los indicadores aquí, ¿no? Y nos va a dar los indicadores. Conclusión, entonces, en el diagrama que es típico, para suelos gruesos, duros, densos, perdón, suelos densos, ¿no? Medianamente densos y suelos sueltos también. Pero tiene una caracterización, ¿no? Si debe ser un tramo aparentemente elástico y luego con una curvatura, ¿no? Y el punto de falla. Punto de falla. Punto de falla. Entonces, con estos diagramas podemos determinar
la capacidad de carga de los suelos. Bien, es un método de campo aplicado en la práctica, aparte de los métodos de laboratorio también. Lo otro es relacionado pues, a ensayos de laboratorio, ¿no? También han sido de campo, pero ya elaborados con expresiones, ya valores obtenidos, los parámetros de campo, ¿no? El ángulo de fricción interna, cohesión del suelo. En este caso, ya en la cimentación, ¿no? Aquí, a la profundidad del estudio. ¿A qué profundidad la cimentación? A esa profundidad, ¿no? Los estudios ya están establecidos la normatividad respecto al método, todo el procedimiento, ¿no? Hay todo un procedimiento aquí. De nada serviría que yo esté explicando todo, está ya establecido en las normas, ¿no? Ahí están los datos, para qué valores, en qué rangos, en qué tiempo, qué tipo de correcciones. Lo importante es que esté claro que hay este tipo de ensayos, ¿no? Hay ensayos de capacidad de placa, los ensayos. Aquí, por ejemplo, ¿de qué manera podemos obtener la capacidad de carga última? Lo de acá resulta ser la capacidad de carga última en la cimentación propuesta. Para poder calcular esta relación, lo de acá, Q sub U P significa capacidad de carga última en la placa, o sea, del diagrama obtenemos la capacidad de carga última de la placa. ¿Y qué toma en cuenta aquí para el caso de suelos arenosos? Este caso, la capacidad última, entonces para deducir la capacidad de carga última en función a la prueba de placa de carga, entonces toma en cuenta el valor de Q sub I de la placa, ¿no? Capacidad de carga última del ensayo de la placa. B sub F se refiere el ancho de la cimentación. B sub P se refiere el ancho de la placa de prueba. Si es una placa de 30 centímetros, expresará el ancho de los 30 centímetros. Si este es un ancho de una cimentación, ejemplo, de 40 centímetros, resultará 40. Si es 50, 50. Si es 60, 60. De acá, 30. Q sub U del cálculo del valor. Con estos valores, ¿qué podemos obtener? El valor de Q sub U. ¿Ve? Capacidad de carga última de la cimentación propuesta. Expresión esta válida para suelos arenosos, no tanto así para otro tipo de suelos, solamente para caso de suelos arenosos. Entonces, aquí también tenemos otro método de campo para poder determinar el valor de capacidad de carga. En caso de suelos arcillosos, prácticamente la capacidad de carga última de la placa resulta ser igual capacidad de carga de la cimentación. Acá hay una diferencia, ¿no? Lo que aquí indica, ¿no? La capacidad de carga última en la arcilla es virtualmente independiente del tamaño de la placa. Es lo que está concluyendo. O sea, aquí no toma en cuenta ya las dimensiones de la cimentación y las dimensiones de la placa, ¿no? Directamente el valor calculado expresa la capacidad de carga última del suelo, de la estructura real. Es la diferencia importante acá, ¿no? Suelos arcillosos, y en el otro caso, aquí sí había una relación importante, ¿no? ¿Cuál es esa relación? Valor de BF, B sub P. B sub F, nuevamente recalcando, el ancho de la cimentación, el ancho de la placa de prueba. Las dos relaciones, entonces aquí la capacidad de carga última. Ahí la gran diferencia, ¿no? En suelos arenosos, toma en cuenta las dimensiones de la cimentación real y cimentación de la placa. En caso de suelos arcillosos, prácticamente la capacidad de carga de la placa igual la capacidad de carga del suelo de cimentación para la estructura real. Conclusión, que es independiente del tamaño de la placa. Es la conclusión que podamos obtener con este método de capacidades de carga. Aquí hay otras expresiones importantes relacionadas a asentamientos también, ¿no? Para suelos arcillosos, representa el asentamiento de la estructura real, de la cimentación real. S sub P hace referencia al asentamiento de la placa, ¿no? En la prueba de placa, el valor de SP ya está establecido también, ¿no? Está deducido este valor.
Entonces, para poder determinar el asentamiento real acá, relación de BF, la cimentación real versus la cimentación sobre el ancho de la cimentación de la placa. Si es una placa de 30, entonces resultará ser 30. Y el otro valor, ¿qué obtenemos con este dato? El asentamiento. Cálculo de asentamiento. ¿En qué tipo de suelo es válida esta expresión? A suelos finos, así. En caso de suelos arenosos gruesos, cambia la condicionante, ¿no? 2 veces B sub F. BF más B sub P. Entonces, aquí también podemos determinar los asentamientos. SF, el asentamiento de la cimentación, ¿no? A suelos arcillosos. El asentamiento de la cimentación para suelos arenosos. Expresados en valor de BF, B sub P. Aquí 2 veces BF, B sub F más B sub P. Entonces, el método de la placa de carga permite, pues, entonces calcular asentamientos, por un lado, capacidades de carga, reducidos de dónde? Aquí. Entonces, lo importante es el ensayo acá. Lo básico es haber hecho el ensayo con todas las características, el tipo de falla, identificar para qué asentamientos aquí. Si tenemos claramente establecidos estos valores tabulados, podemos entonces definir la capacidad de carga. Un método muy, muy interesante, ¿no? Muy importante para el caso de los estudios. Aparte de estos estudios de campo, también tenemos el método del SPT, ¿no? Hay una variedad de tablas, gráficos ya establecidos en función del SPT. Resumiendo entonces, para determinar capacidades de carga en suelos, capacidades de carga en suelos de cimentación, ¿qué tipo de cimentación? Superficiales. Tenemos varios métodos. Los métodos clásicos, desde el primer método al método ya general que se ha mostrado. Luego, para casos particulares también, suelos cohesivos, se ha hecho mención al método Skempton, ensayo de placa de carga. Entonces, tenemos varios métodos entonces para deducir las capacidades de carga. Lo otro, el comentario es tener claro sobre las tablas, ¿no? Estas tablas también elaboradas a diversos tipos. Entonces, para poder calcular, analizar, es necesario contar con las tablas. Pero sin estas tablas, ¿no? Deducir cada valor resultaría ser muy laborioso, ¿no? Pero ya las tablas nos permiten realizar rápidamente los cálculos, ¿no? En este caso, el valor NC, NQ, N gamma, podemos reducir rápidamente, ¿no? A diversos valores del ángulo de fricción interno. En Terracedi tenía igual unas tablas, ¿no? A los dos casos, falla general, falla local. BESIC también tenía su tabla. Aquí Meyerhof también tiene su tabla. El método Skempton también hemos visto tiene su tabla. Placa de carga, también los diagramas, ¿no? Los diagramas que se ha deducido. Ahí están los diagramas. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya tenemos los casos, capacidad de carga. Muy bien. Esos son los temas que nos corresponden para el desarrollo del día de hoy. Capacidades de cargas. La siguiente clase trataré de ingresar mayormente ahora para el caso específico de plateas de cimentación y cimentaciones con carga excéntrica, ¿no? Temas ya más interesantes. Por el momento estamos viendo cargas concéntricas, como que fuera un valor, pero vemos en la práctica una cimentación por la condición de ubicación, ¿no? Ejemplo, una cimentación en un límite de propiedad, una esquina.
la carga va a resultar ser excéntrica, ¿no? O en un borde también, otra excéntrica. Entonces, bajo esa condición, la capacidad de carga varía, ¿no? Va a haber cambios, ajustes. Es lo que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Vamos a pasar a la parte de preguntas para ir aclarando. Ingeniero, buenos días. Ya. Ya, vamos a ir a la parte de preguntas. ¿Hay preguntas sobre la explicación de los métodos? Ingeniero, buenos días. Sí. Aló, ingeniero, buenos días. Sí, buenas. Ingeniero, una pequeña consulta. Ya, pregunta nomás. Aló, ya. Pensé que no se me lograba escuchar. No, sí, sí. Ingeniero, sí, al de contar, ingeniero, el día de hoy usted está aplicando sobre los métodos de Meyerhoff y Skempton, y sobre algunos métodos también que se realizan en campo, ¿no? Mayormente, por ejemplo, el método de Skempton se utiliza, como dijo usted, para suelos arcillosos, suelos altamente cohesivos, ¿no? Este, pero esto casi mucho no se ve en nuestra realidad donde vivimos, ¿no? En la ciudad de Tacna, mayormente son suelos arenosos en la parte de Ciudad Nueva, como mencionó en el método de campo, eh, con las placas de carga, pero mayormente también en la zona sur de la ciudad se ve suelos gruesos, ¿no? No cohesivos, ¿no? ¿Cuál método se utilizaría para nuestra realidad, ingeniero? ¿O cuáles serían las modificaciones a los métodos ya mencionados anteriormente? Gracias. Bien, como usted indica, aquí en la ciudad de Tacna, de acuerdo a lo que se ha estudiado pues, en las exposiciones anteriores, que ya hemos identificado tipos de suelos, los estudios concluyen que los suelos son gruesos. Pues, entonces, aplicar Skempton sería pues algo que no tiene relación, ¿no? Eso es para suelos cohesivos. Pues, ¿no? Ahora otra cosa, el ingeniero pues no está formado para la ciudad de Tacna, ¿no? Ustedes no están formados aquí para la ciudad de Tacna, están formados para desarrollar en el país y en el mundo, ¿no? En cualquier lugar, entonces sus conceptos deben ser amplios y generales, pues, ¿no? Ahora, en el país, ¿en qué lugares habrá suelos arcillosos? A ver, imaginen, ¿dónde habrá suelos arcillosos? Debe haber una zona, ¿no? ¿Qué zona será? A ver, usted va a ir a trabajar, a hacer un proyecto, va a construir y va a encontrar ese tipo de suelo. Entonces, ¿de qué manera aplica? Va a tener una cimentación y te va a hacer un cálculo ahí, ¿no? Va a realizar y la pregunta, entonces, el concepto es general, pues entonces tenemos que tener claro las ideas, para qué tipo de suelo, ¿no? Y qué tipo de aplicación también, qué métodos. En este caso, Skempton aquí para la realidad de Tacna no sería adecuado, pues, porque esos suelos arcillosos, ¿no? No estoy aclarando, Skempton desarrolla en Inglaterra, prácticamente Inglaterra ahí la caracterización son calizas y aparte hay suelos arcillosos, ¿no? Hay bastante arcilla en esa zona, ¿no? Específicamente han estudiado bajo esa condicionante y tiene esa teoría de Skempton, ¿no? Entonces es un método interesante, ¿no? Ahora, ese método aquí, ¿dónde se aplica? Tendríamos que identificar, pues, si es el caso del Perú, qué zonas son las arcillas. A lo mejor arcillas hay pues, en la parte norte del país, ¿no? ¿En qué zonas? Por ejemplo, hay bastante arcilla en Tumbes, Piura, ¿no? Hay en la zona de selva, San Martín. ¿Qué va a encontrar San Martín? Arcilla. Tumbes, arcilla. Piura, arcilla. ¿Han escuchado ustedes? Mire, han hecho canales bajo esta característica. Falló todo el canal. ¿Y por qué ha fallado? ¿Estaba mal el cálculo? No, pues no habían estudiado bien el suelo. ¿Qué ha pasado? Se saturó la arcilla y dañó todo el canal. Filtración de agua. Peor todavía, filtra el agua, se satura mucho más y los daños son mayores. ¿No ves? ¿Qué ha pasado? No identificaron bien, no estudiaron bien. Ahí está el problema.
Caso una obra hidráulica, por ejemplo. ¿Aplica? Va a aplicar. Pues. Una edificación, ¿va a aplicar? Aplica. Pues. Va a ser un puente, una cimentación de un puente. ¿Aplica o no aplica? Sí aplica. Pues. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Nuevamente recalcamos, no se trata tampoco de hacer un formulario, indicar, ¿no? Y aplico este método. No, pues lo importante, como ya mencioné, hacer los estudios de campo, identificar qué tipo de caracterización del suelo, qué estratigrafía, a qué profundidades. Por eso es un estudio geotécnico, tanto de campo, laboratorio, análisis de la información. Cuanto más sondeos, cuanto más calicates esté estudiado, se conocerá con mayor detalle las características del suelo, pues, ¿no? Y otros pretendan hacer solamente una calicata y con una calicata pretendan diseñar un puente, por ejemplo, sería un absurdo, pues no tendría sentido tampoco, ¿no? ¿Qué es importante entonces? Primero, identificar las características del suelo, ¿no? Entonces la pregunta, usted me dice, ¿no? ¿Y qué aplicaríamos? Aquí tendríamos que aplicar para el caso de suelos gruesos, pues. Si son suelos gruesos, entonces cohesión podrá ser un valor muy pequeño o casi nulo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a predominar ahí? El ángulo de fricción interna. Entonces nos importa en este caso cuánto es ese valor de phi. También sobre eso hablamos, ¿no? El SPT en número de golpes también definía las características de suelos gruesos, ¿no? Qué tan sueltos y qué tan densos son y cuánto variaba el ángulo de fricción interna. Entonces, todo ese valor nos va a permitir determinar la capacidad de carga. Entonces, para la realidad de aquí de Tacna, netamente son suelos gruesos. Pues, ¿qué es lo que varía? El ángulo de fricción interna. ¿Y cuánto será ese valor? ¿Podrá ser cuánto? ¿10, 20 grados, 30 grados, 35 grados, 40 grados? ¿Cuál de ellos? ¿50 grados? La otra pregunta, ¿y en qué zonas es 50 grados? ¿En qué zona es 15 grados, por ejemplo? ¿En qué zona será 28 grados? ¿Ya ven? ¿Qué nos está expresando? Densidades relativas. Ahora, ¿las densidades relativas son iguales? No, tampoco. Hay zonas que van a tener suelos muy densos, ¿no? Suelos medianamente densos también. Suelos sueltos también. Ahora podemos decir, a ver, usted dice, la norte, que son suelos gruesos. ¿Cuál es la caracterización de la parte norte? Son suelos sueltos. ¿Cuánto es el ángulo de fricción interna? Menores de 20 grados, 15 grados, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la característica? Si bien es cierto, es un suelo grueso, pero no es un suelo bueno, pues, un suelo malo. Pues. Suelto, el ángulo de fricción interna, valores menores. ¿No ves? Es suelto. Lo otro, ¿cuál es la otra característica? La composición, la matriz de composición del suelo, si bien es cierto, tiene otros componentes, la estructura de la masa de suelo, la parte sólido, la parte cementante y la parte de componido de vacíos. Ya, al ser saturado, ¿qué ocurre? Es lixiviado, pierde todo el componente de unión que tenían las partículas y viene el colapso del suelo. Justamente ahí viene el problema, ¿no? ¿A qué llamamos colapso del suelo? Cuando pierde todas sus propiedades, ¿no? Pierde la propiedad de capacidad de carga. A eso denominamos suelos colapsables, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la otra caracterización de la parte norte? Son suelos colapsables. Va la otra pregunta, ¿y en qué medida son suelos colapsables? ¿Son medianamente colapsables? ¿De alta colapsabilidad? ¿De mediana colapsabilidad? ¿Cuál de ellos también? ¿Ve? Ahí falta caracterizar. ¿Cuál de ellos? ¿No? Igual, ¿no? Muchos preguntan, ¿y el cono, perdón, la parte sur, Albarracín? La mayoría afirma, es un buen suelo. Sí, puede ser un buen suelo, pero ahora, ¿qué ha pasado? Hemos identificado, hay rellenos sanitarios, hay rellenos antrópicos, un caso ahí que hay que dar un tratamiento. En otros casos ahora, ¿qué se ha presentado? Igual, suelos colapsables también. Entonces ahí tenemos varias características de poder identificar tipos de suelos. La particularidad es, en este caso, son suelos gruesos, pues, ¿no? Ahora la pregunta, ¿podrá hacerse una prueba de capacidad de carga? Por supuesto que sí. Sí, sí. Ya en la universidad se hizo varios ensayos, ¿no? Hay una tesis hecha ya por la universidad de estudiantes que realizaron en Ciudad Nueva hace años. Capacidades de carga. Inclusive ellos mismos han fabricado su prueba de carga.
Entonces, esto ya no es muchos ahora me preguntan, ¿no? Quiero investigar, me dicen, ¿qué puedo hacer? Yo digo, ahí tienes, haz un ensayo de equipo. Estudia toda la norma, el sitio que ustedes prefieren, cuál es lo más crítico de una zona. Por ahí están preguntando, quiero hacer el cauce. Claro, se puede hacer el cauce. Podemos empezar por decir el cauce, qué tipos de densidades, cuánto el ángulo de fricción interna, los parámetros. Luego identificar el tipo de cimentación. Luego concluir, pues, ¿no? ¿Son adecuados, no son adecuados? ¿A una saturación qué ocurre? ¿A un sismo qué puede pasar? Entonces, para estudiar tenemos una cantidad de investigación. Entonces, lo importante, debe estar claro los conceptos teóricos también, ¿no? Se trata, no va a ir directamente y indicar que bajo una condición podamos hacer. Lo importante debe estar, todas estas teorías, ver todas sus condiciones, y seguramente cuando se hagan los cálculos, bueno, estamos en la parte teórica, ¿no? Si bien ciertos conceptos generales, pero al momento de hacer los ensayos, los cálculos, se va a obtener una serie de datos. La interpretación y el análisis es la parte más fundamental todavía. En este momento no tenemos claro cuántas son esas propiedades, pues, ¿no? Han visto ustedes, hay varios ensayos que han hecho, por ejemplo, en ese mapa de peligros, pero hay que ver también si el mapa de peligros, qué tanto es aplicado a cualquier tipo de estructura. Ahora, yo no creo que ese mapa de peligros, si va a ser un estudio, por ejemplo, para un edificio muy importante, un hospital, tenga ya cierta validez. Solamente va a ser de carácter referencial, ¿no? Va a requerir un estudio de detalle, un ensayo geotécnico de detalle. Si van a hacer otro tipo de obra, por decir, a ver, un puente en Gregorio Albarracín, bajo otra condicionante, un estudio geotécnico. Y así vamos a ir identificando una serie de estudios, que es lo más importante. Ya, yo creo que ya la pregunta está aclarada. ¿Habrá otras preguntas? Todo está claro, estudiantes, no hay ninguna pregunta relacionada a poder aclarar sobre los métodos, las teorías. Bien, ya no pregunta, entonces yo empezaré a preguntarte. Entonces, para preguntar, a ver, vamos a ir preguntando. A ver, el estudiante David Flores, ¿está por ahí? ¿Presente? David Flores. Sí, ingeniero. Ya. A ver, para el caso de la teoría de Meyerov, las condiciones de análisis de capacidad de carga, ¿bajo qué condición hace su análisis? ¿Qué toma en cuenta Meyerov para hacer el análisis de la capacidad de carga? ¿Qué puedes al respecto indicar? ¿Qué ha pasado? ¿No se ha interferido su micro?
A ver, no tenemos la señal, no sé, algo ha pasado ahí. A ver, otro estudiante entonces. No hay señal. A ver, estudiante Alexander González, ¿está presente? Alexander González. Alexander González Mamani. ¿No está presente? A ver, seguimos aquí entonces. José Rivera Renaldo. Sí, ingeniero. A ver, respecto al método de Meyerhoff, a ver, un resumen. El método de Meyerhoff toma en cuenta el factor de forma, el factor de profundidad, factores de inclinación de carga y los factores de capacidad de carga también. Ya, pero ahora, Y ¿cómo? son para suelos cohesivos. ¿Cohesivos? No hemos No, indicado que son de cohesivos, es un caso general para cualquier tipo de suelo. sí, para cualquier tipo de suelo. Un suelo general que tiene cohesión y tiene fricción, pues, ¿no? A un caso general. Pues. Ahora, para casos también suelos cohesivos netamente, también aplica. Pues. Si son suelos gruesos, también aplica. Pues. A un caso general, también aplica. Pues. Entonces, por eso es un método general. Pues. Hay que debe estar claro eso, ¿no? No podemos confundir. Ahora, ¿y cuál sería en cuanto haciendo una comparación con el método Skempton? Skempton con Meyerhoff, a ver, ¿cuál es la diferencia y cuál es la similitud? ¿En qué se asemejan y cuál es la diferencia también? El método de Skempton es exclusivo para suelos cohesivos. Ya, claro, son los cohesivos netamente. Y que Y nada serviría pues aplicar un solo grueso, ¿no? Yo pretenda calcular por ese método sería un absurdo, ¿no? No tendría ni un sentido, ¿no? Entonces debe estar por eso claro, ¿no? Netamente es para suelos cohesivos, no tanto así para suelos gruesos. Entonces ya no aplica pues ahí la aclaración, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es pues la semejanza? ¿En qué datos hay una cierta similitud y en qué casos también son diferenciados? Claro, ahora, ¿Meyerhoff aplica para suelos cohesivos? Sí va a aplicar, ¿no? Skempton también aplica para suelos cohesivos, también. Pues. Ahora sí podemos ir preguntando, ¿para el método de Bessic aplica para suelos cohesivos? También, pues. ¿TRCI aplica para suelos cohesivos? También, pues. ¿Ves? Ahí tendríamos entonces 4 métodos para poder calcular. ¿Y cuál sería pues, la diferencia en todo caso? A ver, vamos preguntando a otro estudiante, le vamos a dar opción a otro estudiante. Veo que varios todavía están con la duda, ¿no? No está claro. Luque Llanos, Renzo Luque Llanos. Sí, ingeniero, buenos días. Ya. La pregunta también igual, ¿no? ¿Cuáles son las semejanzas de los dos métodos, tanto de Meyerhoff y la de Skempton? Y la diferencia también de Meyerhoff y Skempton. En cuanto al análisis de la capacidad de carga.
Bueno, el método de Skempton, si bien es pasadores cohesivos exclusivamente y su capacidad de carga varía en relación a a la división entre profundidad y ancho de cimiento. Y en caso de Meyerhof, ¿qué ocurre? ¿Y eso será todo? Hay varias preguntas, ¿eh? ¿Está el estudiante Quispe Cotrado? A ver, estudiante Quispe Cotrado. Quispe Cotrado, ¿has sido o no? Quispe Cotrado. Ingeniero, ¿Ya ha presente. pasado lista? Ingeniero, presente. Ya. A ver, con lo relacionado al ensayo de campo, la placa de carga, en caso de suelos gruesos y en caso de suelos finos. ¿Cuál es la diferencia en estos casos? ¿Aplica o no aplica? El ensayo de prueba de campo, la prueba de carga. O netamente es para suelos gruesos. Ya, el ensayo de campo, según entendí, creo que es para suelos gruesos. No estoy tan seguro, ingeniero. O sea, tiene dudas. No sabe si va a ser para suelo grueso o suelo cohesivo. Para ambos, finos y gruesos. Para ambos aplica. Aplica. Sí. Ya, entonces, la prueba de campo, claro, se aplica para los dos casos. Pero ahí tiene una particularidad. ¿Cuál es esa condicionante? ¿Cómo es que aplicas? A ver. Ya, usted va a obtener, a ver, vamos a ver. Te hace un ensayo de campo en un lugar X, ya, a una cimentación. La profundidad de eso. ¿Sabe qué? La profundidad de cimentación es 1,20 m, a 1,20 m de profundidad. Bien, 1 metro de profundidad se excava, a esa profundidad se hace el ensayo y tenemos el diagrama, pues, ¿no? ¿Qué es el diagrama? El diagrama donde expresa los esfuerzos versus los asentamientos. Mide el asentamiento, va a medir el asentamiento, va a medir también el esfuerzo. Ya tenemos el diagrama. Por decir que el suelo sea, en este caso, grueso, ya sea una arena limosa, muy bien, es una arena limosa. Ya, vamos a suponer que usted quiere hacer una cimentación a una cimentación continua. Un ancho de cimentación continua estándar, mínimo. ¿Qué dice el reglamento? El ancho mínimo de cimentación, por decir, ¿no? Dice ya la norma también, ¿no? Nos especifica mínimamente el ancho mínimo de 0,40. Ya, consideremos un ancho de 40. Y usted tiene una placa de 30 centímetros. A ver, ¿cómo obtendría la capacidad de carga? Ya le doy el parámetro. Tiene usted para una cimentación continua. B igual 40 centímetros. La placa igual 30 centímetros. Muy bien. ¿Cómo aplicamos entonces? ¿Cuál sería el procedimiento? Ya, el suelo ya estamos identificando. Es un suelo SM. ¿Qué es SM? Una arena limosa, un suelo grueso. Bajo esa condición. ¿Va a aplicar? Sí va a aplicar, pero ¿cómo lo aplica? ¿De qué manera? El procedimiento.
A ver, ingeniero, disculpe, no lo entendí muy bien la pregunta. No sé si es No está tan señor. claro, no estamos indicando, usted dice, no, la prueba de campo, el ensayo de placa, es aplicable en suelo grueso, suelo fino. Muy bien, hemos aclarado, aplica para cualquier tipo de suelo. Bien. Luego estamos indicando ahora, veamos el caso, le digo, si usted está en un lugar establecido, va a hacer un proyecto ahí, y va a tener una cimentación continua, digo, como ejemplo. El ancho mínimo de la cimentación, 40 centímetros. Bien. Usted ha hecho un ensayo de placa de carga, ya tiene el ensayo, ya tiene el diagrama ya. Cargas, el esfuerzo versus asentamiento, ya está el diagrama, todo determinado. ¿Qué es lo que queremos ahora determinar? La capacidad de carga del suelo. Por eso digo, ¿cuál es el procedimiento entonces para determinar esa capacidad de carga? Para un suelo SM en este caso. Esa es la pregunta. Ya. Tenía que tomar en cuenta ahí la relación de ancho de la cimentación y... a ver, ¿qué más? El ancho y la profundidad. Profundidad no, el ancho de la placa, dirá. Ancho. La relación de los dos valores. Claro. Y por un otro valor que había, y ahí determinaba el valor de capacidad de carga de la cimentación, pues, ¿no ve? Entonces ya están establecidos valores. Si esto fuera ahora, vamos a suponer, ya no es areno limoso, usted dice, no, que va a ser un suelo cohesivo. Usted ya no está en Tacna, usted se va a ir al norte a trabajar, ya, se va a ir a Piura, igualito, el mismo diseño, a ver, va a tener una cimentación continua de 40 centímetros, un suelo arcilloso. ¿Qué tipo de arcilla? Vamos a indicar que es un suelo medianamente de una compacidad relativa mediana, en ese rango. ¿Y cómo determinamos la capacidad de carga para esa condición? Ya no está en Tacna, está en Piura, está. Ahí va a encontrar arcilla, hay cantidad de arcilla ahí. Procedimiento de aplicar la capacidad de carga, para el cálculo de capacidad de carga, aplicando la prueba de campo, la prueba de carga, de placa, perdón. A ver, tendría que tomar en cuenta también esa relación, pero no... Esa relación, no, así no hemos explicado, sí hemos sido claros en indicar cuál es el procedimiento. Hay una diferencia, pues, en suelos cohesivos, distinto al suelo gruesos, ¿no? En cohesivos ya indicamos, ¿no? La capacidad de carga obtenida en la prueba de carga es lo mismo la capacidad de carga de la cimentación. O sea, con el ensayo que usted va a obtener en campo, ya le va a expresar la capacidad de carga de la cimentación. O sea, es independiente de las dimensiones, ¿no ves? Basta que haya determinado la capacidad de carga y ya es la respuesta a la capacidad de carga de la cimentación. ¿Qué nos indica esto? Que es independiente de las dimensiones. Pero no tanto así en suelos gruesos, sí es dependiente de las condiciones de las dimensiones de la cimentación y las dimensiones de la prueba de carga, ¿no? Ahí se mencionó mínimamente 30 centímetros o de 90 centímetros el diámetro. Son de varias características los ensayos de placa de carga, pues no son únicos. Depende para cuál tipo va a aplicar, pues. Entonces esa dimensión va a determinar la capacidad de carga. Eso debe estar claro, pues. En suelos gruesos, entonces, en función a las dimensiones de la cimentación y la prueba de carga. Ahora, en suelos cohesivos es independiente de las dimensiones. Ahí está la diferencia, ¿eh? Pero aplica para los dos casos, sí va a aplicar, ¿no? Es lo que estamos llegando. Entonces, ¿de qué depende? Que el ensayo, pues, sea lo más representativo, lo más realmente desarrollado, ¿no? Y las lecturas sean confiables también. Si no, pues no tendríamos los datos adecuados. Entonces, un buen ensayo va a expresar un buen análisis, ¿no? A la profundidad que queramos desarrollar. Vamos a verlo ahora. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué tiempo nos queda? 10 y 11. ¿Ah? 10 y 11. 10 y 20, ¿no? Falta unos 8 minutos. A ver, vamos a ver
un par de estudiantes más para hacer la aclaración. Ya, entonces estamos aclarando ahí los conceptos. Que la prueba de campo, la prueba de carga de campo, aplica para los dos tipos de suelos. Las condiciones también. Vamos a ir preguntando a otro estudiante. Kennedy Marmanillo. Kennedy Marmanillo. Presente, ingeniero. Ya. A ver, la pregunta. La capacidad de carga, la capacidad de carga de las teorías que indica Terracey y Skempton, ¿son las mismas o son variados las capacidades de carga? ¿En qué se basan cada teoría? Son distintas su capacidad. No. A ver, ¿cómo son distintos? ¿En qué La forma es distinta, claro. Por ejemplo, para Skempton se basa, o es basado solamente para suelos netamente cohesivos o finos. Y se basa también, y también se basa en el factor N sub C, que varía con la proporción de D sobre B. O sea, varía con un 4. Ya. Y en el otro, en el de Terzaghi, los factores de forma varía con el ángulo de fricción, que ya está todo ya. Solamente depende del ángulo de fricción. Ya, pero y se utiliza para suelos. Ya, pero hay un punto que indica factor de forma en Terracey. Factor de forma no hay en Terracey. ¿O es otro valor? No. ¿Ah? Esto de precisar, ¿no? ¿Cuál es factor de forma en Terracey? No aplica Terracey factor de forma. Lo que aplica factor de forma específico aplica Meyerhof, pero no tanto así Terracey. Es la diferencia. Terzaghi se usa en cimentaciones continuas también. Y toma en cuenta el ángulo de fricción. Sí, claro, eso está bien. Pero no el factor de forma. Factores de carga sí, pero factores de forma no, pues. Factor de carga, sí, factor de carga. No factor de forma, factor de carga, sí, eso sí. En los dos también toma en cuenta. También Besic toma en cuenta, Meyerhof también toma en cuenta factor de carga, Meyerhof toma factor de carga, factor de profundidad, factor de forma, factor de inclinación, ¿ves? Otros datos. Ya. Sí. A ver, vamos a ir preguntando finalmente el tiempo que queda. 5 minutos está quedando. Calizaya Romero, el estudiante Calizaya Romero. ¿Está por ahí, Calizaya Romero? Sí, ingeniero. Le quería más que todo consultar una pregunta sobre el escalonado. ¿Sobre qué? El escalonado, para el día jueves. Ya, ¿qué ha pasado? El día jueves tenemos que exponer el tema en sí, digamos, sobre la visita a campo y toda la información que hemos recolectado, ¿no? Y además, la ubicación de las calicatas, ¿o solo tenemos que dar algo general? No. La primera parte que hemos explicado es el planeamiento de investigación. Sí, ajá. ¿Qué corresponde? Recopilación de la información. ¿Qué es recopilar la información? Las fuentes. De las fuentes que, a ver, por ejemplo, usted va a hacer, por decir, hecho el cauce del río, del cauce
cauce seco del río Caramolle, que es un ejemplo. Entonces, ¿qué información va a requerir? Seguramente va a tener un plano de topografía, mapas geológicos, ¿eh? Perfiles. En mi caso fue el estudio de la bombonera. Ya, yo pues ya, por lo otro, ya. va a ser plano catastral, pues, ¿no? ¿En qué sentido catastral? Para ubicarte cuántas viviendas, qué asentamientos humanos hay en esa zona. ¿Cuántos asentamientos están identificados? Uno. Aparte de esos asentamientos, ahora otra cosa. Hay otros que son informales, que no están ni los asentamientos. ¿No? Eso pasa. Pues. Te va a encontrar, por decir, a ver, 2 asociaciones de vivienda o 3 asociaciones de vivienda. Ya, muy bien, está identificado. Son tantas manzanas, tal característica, ya, está bien eso. Pero eso no basta, pues. Si vemos ahí, vamos a encontrar más invasiones ahí, pues. Ya ves. Ahora la pregunta es, ¿cuántas invasiones más hay? Identificar eso, ¿no? Pero ahora por satélite se puede observar, que ahí se ve todo, ahí está todo, la parte que se observa. Ahí puede tener la información. ¿Qué otra información importante va a ser? Ahora de las precipitaciones pluviales, ¿no? Estudio hidrológico. Ahí está justamente el estudio de histórico ahí. ¿De cuánto? ¿De cuántos años? Ya, pues de 50 años por lo menos. Si es de mayores años, ya. Entonces, esos datos, pues, es la parte de recopilación. Y ahí es lo que tienen que detallar ahí. Que se ha hecho esta información. Y el planeamiento que se va a presentar es bajo esta condicionante. ¿Qué va a decir? Me dice bombonera, por ejemplo. La primera pregunta es, ¿qué área de influencia es el área de estudio? Tantos metros, puede ser, pues, metros cuadrados, tantos metros cuadrados. Ya. En esa área de influencia, ¿qué es lo que ha identificado? Bueno, que dirá, en ese lugar hay centro comercial, viviendas, por ahí hay un centro educativo. ¿Cuáles son los más representativos de las estructuras? Eso justamente es la recopilación, no se trata de decir nomás, por acá hay un colegio, por acá hay una vivienda, no, sino cuántas viviendas, cuántos colegios. Ahora esos colegios, ¿qué características presenta la estructura? Un piso, 2 pisos. O sea, esa información de detalle, ¿no? Es justamente la recopilación. ¿Y para qué no va a servir eso? Para caracterizar, pues, qué tipo de cargas, ¿no? No estoy diciendo, para un estudio geotécnico no basta pues, ir a observar. Y la pregunta siempre es, ¿y cuánto de carga es lo que va a haber ahí? ¿Cuánto? ¿En qué valores? Si va a ser un centro educativo, a lo mejor centros educativos son de 2 niveles, ¿no? Hasta de 3 niveles. ¿Y cuánto es ahí la carga? ¿Qué tipo de estructura hay? Si va a ser un colegio, seguramente hay cimentaciones superficiales, zapatas combinadas, cimentación continua, cerco perimétrico, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto resultaría ser la carga? Lo otro, la precipitación, habrá otro factor sísmico. Esa zona que va a estudiar, a ver, el último sismo de 2000, del año, del 23 de julio de 2001, que transcurrió, ¿esa zona ha sido afectada? ¿Cuánto ha sido su grado de daño? Que ahí, por ejemplo, el grado de daño le va a indicar qué tipo de comportamiento ha tenido el suelo. ¿Ese dato es importante? Es importante. Es lo que van a exponer, pero usted dirá ahí en su exposición, estos son los documentos, fuentes que se han recopilado en la cuesta. Ahora, estadísticas. También, pero las últimas estadísticas del INEI, ¿cuánto nos expresa? ¿Cuánto es la población? Crece, aumenta. Ahora otra cosa, las construcciones, si antes eran de un piso, de 2001 hasta ahora 2020, ya han transcurrido 19 años. En 19 años, ¿qué ha pasado? Seguramente ya han hecho construcción de 2 pisos, 3 pisos, hayan ampliado las construcciones, ya ha cambiado todo. Hay mayores condiciones de las viviendas. Entonces, ¿qué ha pasado en ese tiempo de los 19 años? Si hacemos referencia al 2001, va a haber ajustes, cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, y el planeamiento, eso nada más se pide, no se está pidiendo todavía los ensayos, eso es ya la segunda parte. En la segunda parte sí hay ya los resúmenes, ¿no? ¿Qué tipo de caracterización del suelo? Ya dirá, en esa zona, el suelo, de acuerdo al perfil estratigráfico identificado, ¿no? Presente estas características, bueno, ¿y qué estudios ahí requiere realizar? Entonces,
ahí va a ir identificando, ¿no? Ya, esa es la segunda parte. Ahora, la primera parte es básicamente recopilación de la información básica y el planeamiento, ¿no? Ya, que el recopilado tiene toda la información y hasta la fuente. Ya. Eso va a demostrar con sus resúmenes. Y luego el planeamiento, ¿qué método va a aplicar para el estudio geotécnico? Ya hemos visto varios procedimientos. Algunos requieren sondeos, otros van a requerir calicatas, otros van a requerir métodos indirectos, estamos viendo, ¿no? Métodos indirectos hay varios, ¿no? ¿Cuál de ellos va a aplicar? A lo mejor ustedes dicen, lo que se va a hacer es solamente calicatas. ¿Por qué va a ser calicatas? Bueno, bajo ciertas condiciones, hasta cierta profundidad, para verificar. Si es que hay estudios ahí ya de detalle, lo único sería para verificar, ¿no? Pero no hay estudios, entonces ahí va a tener que hacer qué ensayos, qué estudios, ¿no? Entonces, se refiere a eso, que esa primera parte. Es lo que hay que presentar. Ahora otra cosa, estudiantes, ya los trabajos, preséntenlo al aula virtual. Estoy viendo que están presentando fuera del horario, pero ¿cómo vamos a eso evaluar? No se va a poder evaluar, porque en el aula virtual está todo, ahí está el cronograma, están los plazos. No lo va a ubicar, prácticamente lo va a rechazar. Varios han mandado a mi casa, me dicen, acá está el trabajo. Yo, ¿qué hago con eso? ¿Cómo califico? El aula virtual ya no permite. Pero ha dado un margen, estudiantes, hay que cumplir. No se descuiden esa parte, presenten los trabajos la fecha que está. Lo revisamos, ahora va a haber otra etapa de corrección, se corrige. Pues. No, tampoco no le decimos, todo lo van a presentar, a lo mejor. Revisando vamos a encontrar que falta, hay que completar. Entonces se completa, se va desarrollando los trabajos y al final ya los resumen. Pero hay que cumplir todo esto. Bien, estamos más de la hora. Hasta aquí nuestro avance. Y la siguiente clase, la parte expositiva de las prácticas. La próxima semana ya estamos con plateas, cimentación excéntrica. Ya la siguiente semana, asentamientos. En sí, ya prácticamente estamos entrando el segundo mes, que es la octava semana, y ya está próxima a las evaluaciones. Y hay que ir preparándose también para las evaluaciones. Hasta aquí nuestro avance, estudiantes. Ya estamos más de la hora. Seguro tienen otro dictado.